Hola amigos, bienvenidos a Ryuse Comics. Aquí les traigo The Amazing Spider-Man número 27, con guión de Joe Kelly y arte de Carlos Gómez y Francesco Marna. Aquí está la lista de reproducción, espero que les guste. La historia comienza con Peter, fusionado con Carnage, o sea, Spider-Carnage. Peter comenta que Carnage solo necesita un milisegundo para infiltrar su mente, su ser más profundo. Carnage responde con burla, preguntando si Spider-Man funciona con duda y culpa en lugar de baterías. Le ofrece, en cambio, conocer el propósito y la alegría. Peter describe la voluntad de Carnage como abrumadora, ya que una sola palabra se repite una y otra vez en su interior. Esa palabra es matar, puesto que Carnage existe única y exclusivamente para eso. Carnage matiza con ironía que su propósito va más allá, ya que también existe para mutilar, torturar, asesinar, destrozar, rasgar, desgarrar y jugar. Añade que jugar es especialmente divertido cuando las tiras son largas y lo invita a reflexionar sobre lo complejo y multifacético que es para él, prometiéndole que se encargará de Torment. Por su parte, Torment dispara contra los tentáculos de Carnage, que toman forma de arañas, mientras le reclama el haberlo reemplazado tan rápido. Peter piensa que ahora que está fusionado con Carnage, conoce todo sobre su juego con Torment. Se lamenta por toda esa gente asesinada en nombre de MJ, de Eddie y de él mismo. Todo para cerrar la espiral. A pesar de eso, se recuerda que él no mata. Carnage replica que ya ha escuchado eso antes, pero Peter le responde que es su cuerpo y que él lo controla. Carnage lo interrumpe, advirtiéndole que se desangrará por todos lados si no se queda unido con él. De eso se trata la simbiosis. Y le pregunta, si eso ocurre, ¿quién va a salvar a las viejitas? Spider-Man responde que deben salvar a tía May y a Anna, pero sin recurrir al asesinato. Carnage le pide que le haga caso. Torment aspira a convertirse en el mayor asesino de la década, y esas dos ancianas harán que lo logre. Spider-Carnage esquiva el ataque de Torment y se le lanza encima, pateándolo en el rostro, mientras Carnage anima a Peter diciéndole que solo existe una manera de resolver esa situación. Peter se niega, pero Carnage insiste. Él puede sentirlo dentro de sí, está lleno de rabia. Peter intenta resistir, pero el simbionte le pregunta si no está cansado de perder ante lunáticos como Torment. Menciona al Green Goblin y a Hellgate, y le promete que se encargará de eso, ya que su intención es hacerlo más fuerte. Termina diciendo que solo necesita un empujón, o más bien, un jalón. Peter se niega, pero Carnage utiliza sus tentáculos en forma de araña para arrancar de golpe el guantelete del Shocker de la mano de Torment, desgarrándole la piel. Carnage comenta con satisfacción que ya le había dicho que jugar es genial, y que se van a divertir mucho juntos. De repente, Venom interviene y le mete un puñetazo demoledor, que lo manda a volar por los aires, forzándolo a soltar el guantelete. Mientras atrapa a Torment, le pregunta a Mary Jane por qué están protegiendo a un asesino en serie de Spider-Man. Spider-Carnage se voltea y le dice a su papá que Peter ya no está ahí. Mientras las arañas de Spider-Carnage descienden sobre Venom, este finalmente lo comprende. Y lanza un grito desgarrador cuando las arañas se convierten en agujas y le atraviesan la cabeza y el cuerpo. Venom le pregunta a Mary Jane, a salvo dentro de él, si está bien, pero ella le responde que está muy molesta y quiere saber cómo arreglar a Peter. Spider-Carnage responde que Peter está viviendo su mejor vida, así que no hay nada que arreglar. Mientras los ataca, añade que, por los viejos tiempos, les ofrecerá una oportunidad para unirse a él. Venom se separa de Mary Jane, esquivando el ataque, y ella le grita a Peter que retome el control. Por su parte, Torment finalmente se libera, exclamando que ese es un mundo de monstruos. Spider-Carnage propone una solución, custodia compartida. Propone que Spider-Man podría jugar a ser superhéroe una vez a la semana, supervisado, mientras el resto del tiempo lo dedicarían a los asesinatos. Venom le advierte que no puede ganar, porque Peter retomará el control, pero Spider-Carnage no se inmuta. En cambio, le dice que si mata a alguien mientras está aturdido, como Torment, o mejor aún, las tías, Peter quizás no se recupere de algo así. Y quizá, o más bien, definitivamente, Peter será suyo. Venom lo niega con un grito, mientras las arañas de Spider-Carnage ingresan por su boca. Nos movemos con las tías. May le pide a Anna que se apresure, pero Torment las encuentra y les dice que lo disculpen, ya que perdió el enfoque por un momento. Les confiesa que encuentra los lazos familiares intoxicantes, los vínculos de nacimiento, los de elección
y los del destino, ya que todos ellos, sin excepción, terminan convirtiéndose en una soga con el tiempo. Mientras vemos a Spider-Carnage a punto de acabar con Venom y Mary Jane, Torment concluye que, aunque puedan parecer monstruos, en el fondo todos son simplemente animales. Sin embargo, alguien aparece de repente y, como era de suponerse, recoge el guantelete del Shocker del suelo. Es Eddie Brock, quien irrumpe en la escena con una descarga directa contra Spider-Carnage, arrancando a Carnage del cuerpo de Peter, mientras le dice que se vaya al infierno. Parado sobre un océano de simbionte derretido, Peter le da la razón a Eddie, mientras piensa que, de pronto, su caos interno se ha silenciado de golpe, por lo que es momento de darle una lección a Carnage. Venom reacciona con sorpresa ante la presencia de Eddie, puesto que debería estar postrado en una cama de hospital. Mientras tanto, fuera del edificio, Dylan observa junto a un oficial de policía que pregunta qué llevó a Eddie a entrar corriendo al edificio. Dylan le responde que su papá simplemente adora las noches de diversión en familia. Por su parte, Peter toma lo que queda de Carnage entre sus manos y le dice que él lo acusa de ser débil porque se niega a matar, que intentó ahogarlo en ira, dolor y muerte, tratándolo como si fuera un niño que no comprende el mundo. Sin embargo, matar a un enemigo, en lugar de ayudarlo, rendirse a la rabia animal y a la ira justiciera, convertirse en lo que Carnage es, eso no es fuerza. Eso es algo infantil y una debilidad. Carnage se niega a aceptarlo y amenaza con abandonar el cuerpo de Peter para tomar otro, pero Peter lo detiene. Le advierte que si intenta lastimar a alguien más, no lo conseguirá, ya que ahora lo tiene a él, a todo su ser, y le pregunta si es lo suficientemente fuerte para soportarlo. Mientras lo introduce dentro de él, lo amenaza con la esperanza, el amor, la alegría simple en un mundo que también puede ser brutal, y lo invita a demostrarle cuánta fortaleza tiene frente a esas cosas. Desesperado, Carnage le advierte que si no lo deja salir, la tía de Peter morirá a manos de Torment, pero Peter responde con serenidad que confía en sus amigos, porque ellos se aman los unos a los otros. Finalmente, termina de introducirlo en su pecho. Peter despierta, murmurando con esfuerzo que nadie más va a morir, mientras lo que queda de Carnage estalla en súplicas desesperadas, gritando que pare, que lo ayude, que la luz es demasiada. Finalmente, deja de moverse y queda reducido a solo despojos. Agente Anti-Venom aparece junto a Peter, y este le pregunta si Carnage está muerto. Agente Anti-Venom responde que no lo sabe, pero que lo meterán en un tubo y lo averiguarán. Spider-Man se pone de pie tosiendo y pregunta por Venom. Agente Anti-Venom le explica que van tras Torment, ya que ahora que no tiene ni simbionte ni guantelete, solo es un tipo con un látigo. Spider-Man responde que lo creerá cuando lo vea encerrado. Le pide que se apresure y le dice a Eddie, tirado en el piso, que le da las gracias, pero también que apesta. Eddie responde que le diga eso a su madre. Volvemos con las tías. Torment se prepara para acabar con Anna, pero Venom interrumpe atravesando una ventana y le ordena que le quite las manos de encima. El impacto dispersa los fragmentos por toda la habitación. May y Anna se abrazan, temblando de miedo ante la aparición de Venom. Este las mira a ambas y luego se retira del lugar, trepando el edificio contiguo, arrastrando a Torment con él. Al llegar al techo, lo arroja contra el suelo, mientras le dice que todo ha terminado. Torment, con el traje destrozado y el rostro semidescubierto, responde con una sonrisa, reconociendo que así es. Le concede la victoria, llamándola por su nombre. Mary Jane Watson, hija de Philip y Madeline Watson. Agrega que la espiral sigue abierta, pero que no le guarda rencor por ello. Es más, todavía quiere ayudarla. Venom le ordena que se calle, porque para él todo ha terminado. Torment le responde que lo lleve lejos de ahí para que pueda descansar y sanar, y que mientras tanto nutra a su tía Anna con amor y cuidado. Venom vuelve a callarle la boca, pero Torment continúa. Le dice que haga lo mismo con Mabel Parker, la tía de Peter, y le pregunta si lo ama, si tanto ella como Venom lo aman. Venom lo coge por el cuello, pero Torment agrega que él también lo ama, y promete que cuando se cure y escape de cualquier jaula que Venom le prepare, ayudará a Peter, lo ayudará a entender el silencio, y después le mostrará su propio corazón para metérselo por la garganta. Mientras dice eso, Venom lo acerca a la cornisa y, sorpresivamente, lo suelta. Torment cae en picada hacia las calles de Nueva York y se estrella con violencia contra el pavimento. Venom observa con atención su obra y le pregunta a Mary Jane si fue él quien hizo eso,
o si fue ella. En eso llegan Spider-Man y Agente Anti-Venom, quienes le preguntan si está bien y dónde está Torment. Venom guarda silencio un instante antes de responder que cayó, y agrega que Anna y May todavía necesitan su ayuda. Si aprecias lo que hacemos en Griose Comics, regálame un me gusta, suscríbete y activa la campanita. Gracias. Saludos a DRX742. Por su parte, fuera del edificio del Fist, rodeada de bomberos y personal de emergencias, May sostiene la mano de Anna, que lleva una máscara de oxígeno. Peter y Mary Jane llegan corriendo y todos se abrazan. Mientras vemos estas imágenes, Mary Jane y Peter conversan por teléfono. Parece que Peter ha estado intentando comunicarse con Mary Jane, pero ella ha estado ignorándolo, porque Peter le dice que ahora entiende lo que es dejar 100 mensajes sin recibir respuesta. Mary Jane le responde que no fue una venganza, y Peter le contesta que lo sabe. Solo intentaba hacer un chiste estúpido. Mary Jane lo felicita porque tuvo éxito en lo estúpido. Peter le pregunta cómo está. Mary Jane le responde que Flash pasó a verla con algo de comida, y que está ahí afuera salvando vidas. Luego, mientras se nos muestran imágenes de Flash mirando una foto de ellos tres, Peter le dice a Mary Jane que pensaba que ella quería espacio, pero ella le responde que Flash es muy malo escuchando, pero que la estuvo escuchando durante horas. Peter le pregunta si le contó sobre Eddie. Mary Jane le responde que sí. Flash quiso que ellos, lo escucharan primero de él. Eddie pasará mucho tiempo en prisión. Peter le pregunta sobre Dylan, y ella responde que se comporta como el típico adolescente insoportable, así que supone que está bien. Peter le vuelve a preguntar cómo está. Mary Jane le habla de Anna y dice que está bien, aunque no es tan resistente como May, y que espera tener esa misma fortaleza cuando llegue a su edad. Peter la confronta directamente. Le dice que le permitió esquivarlo una vez, pero no lo hará 2 veces, y le pregunta nuevamente cómo está ella. Mary Jane guarda silencio. Peter comenta que, incluso con sus poderes, hay momentos en que no pueden salvar a todos. Mary Jane contesta que Peter intentó salvar a Carnage. Mientras vemos a Carnage pasando de una cucaracha a una rata de alcantarilla, Peter responde que no sabe si lo logró, pero que lo intentó, porque eso es lo que hacen, porque eso es lo que ella hace. Asume que ella intentó salvar a Torment, pero no está seguro, así que se lo pregunta. Mary Jane no responde, así que Peter insiste. Le pide que lo diga en voz alta, porque necesita escucharla decirlo. Mary Jane pregunta cuántas personas vivirán ahora que Torment ha desaparecido, pero Peter no se deja atontar y le pide que le diga que lo intentó. Mary Jane se harta de eso y le pide que pare. Le recuerda que los buenos ganaron, así que le propone dejarlo en eso. Finalmente, vemos un ejemplar del Daily Bugle descansando sobre una mesa. En su portada se anuncia que la racha de asesinatos terminó con la muerte de Torment. Y la portada, por increíble que parezca, tiene una foto de Paul. Nos movemos al epílogo, al valle del Hudson, donde una carretera serpenteante bordea un lago rodeado de árboles. Un hombre conduce solo por esa ruta tranquila, aparentemente sin apuros. Mientras lo hace, se nos muestra la imagen de Carnage hablándole a Spider-Man sobre su primo hermano. Peter no sabe de qué habla, pero Carnage le pregunta si se criaron juntos. El hombre al volante le pide a Siri que llame a Elaine, al parecer su asistente. Este es el tipo que Torment atacó en el restaurante. Elaine contesta, y el tipo, de apellido Crane, le pide que coordine una cita con el Dr. Plancarte, ya que acaba de descubrir información interesante sobre sus parientes, por lo que quiere hacerse un análisis genético. Finalmente, mientras vemos los ojos de este Crane, muy parecidos a los de Peter, se nos cuenta que esta historia continuará. Hola de nuevo, amigos. Aquí les comparto mi opinión del número. La verdad, este final sí me dejó un poco decepcionado. Creo que es justo por eso mismo. Pasan muchísimas cosas. Hay violencia, hay caos, hay imágenes muy potentes. Pero al final, varias de las ideas que parecían más inquietantes o más grandes se resuelven de una forma que me dejó más confundido que satisfecho. Visualmente me encantó, eso sí, porque todo lo de Spider-Carnage se ve brutal. Pero en el fondo el número termina apostando por algo muchísimo más clásico de Peter Parker. Resistir, no traicionarse, no matar, aferrarse a la compasión, a la esperanza y a esa pureza moral que siempre lo define. Y sí, eso suena muy bonito y muy Peter, pero no sé, siento que aquí se pasaron un poco. En un momento lo escuché diciéndole a Torment, te castigaré en el nombre de la luna, y amenazando con vencerlo por el poder del amor y de su buen corazón. Entiendo la idea,
pero para mí quedó demasiado limpia, para un conflicto que venía siendo tan sucio y tan salvaje. Peter literalmente se mete a Carnage en el pecho y pareciera que este muere porque él es demasiado bueno, noble y luminoso. Pero entonces después vemos que sigue vivo, pasando de cucaracha a rata. Y ahí me quedé pensando, ¿qué fue exactamente lo que capturó a agente Anti-Venom? ¿De verdad lo contuvieron o ahora resulta que tenemos más de un Carnage suelto o repartido por ahí? Porque esa parte, la verdad, no me quedó nada clara. Y con Torment me pasó algo parecido. Al principio del evento se sentía imponente, peligroso, rarísimo. Un villano que solo con esos látigos ya imponía bastante. Lo vendieron como el que vencería a los tres, pero conforme avanza el cierre, siento que lo minimizan muchísimo. Y lamentablemente se quedará en la memoria de muchos como el tipo que mató a Paul y ya. Me hubiera gustado que nos cuenten más de su historia de origen, al menos. Cuando Venom se lo lleva arrastrando por la pared y le destroza la máscara, alcanzamos a verle la cara. No sé, yo no lo veo sangrando como si acabaran de desfigurarle el rostro en ese momento. Así que asumo que ya estaba así desde antes, como quemado o deformado. Y encima queda la gran duda. Al final, ¿quién arroja a Torment? ¿Venom o Mary Jane? Porque el número justamente lo deja flotando. De hecho, para mí la llamada final entre Peter y Mary Jane es muchísimo más fuerte que la pelea. Ahí es donde de verdad pesa todo. Porque sí, los buenos ganaron, pero emocionalmente nadie quedó bien. MJ esquiva, Peter insiste, y la sensación que queda es que entre ellos sigue habiendo una herida abierta enorme. También me pregunto, ¿qué estuvo escuchando Flash durante horas en el apartamento de Mary Jane? Además, ¿siguen juntos o no? Porque esa imagen de Flash mirando la foto de ellos, casi como Logan viendo la de Jean, sí me dejó sacado de onda. También la portada del Daily Bugle con la foto de Paul, confirmando mi sospecha de que Torment es un Paul de un universo paralelo. No, mentira, Dios nos libre. Seguro la idea era mostrar que Paul fue una víctima de Torment. Pero aún así, ponerlo en primera plana se siente un abuso. Y para rematar, te meten lo del primo hermano de Peter. ¿Quién es? ¿A alguien le importa? Ojalá no lo conviertan en el próximo gran villano del arco solo porque sí. Al final, más que dejarme impactado, este número me dejó lleno de dudas. La principal, claro, es si de verdad Peter y Mary Jane van a volver para el número 1000. Y la otra es qué tanto va a cambiar Peter, ahora que aparentemente todavía lleva dentro algo de la esencia de Carnage. Y también me quedé pensando en Dylan y Eddie, porque ahora que ya no tienen simbiontes, no sé cuál sea su lugar en todo esto, ni si los veremos en Queen in Black, o si su historia va a tomar otro camino. Y así llegamos al final de este video. ¿Qué te pareció este número? Dímelo en los comentarios, y mandaré saludos en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.